Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de este gran proyecto que hemos realizado con mucho compromiso y responsabilidad, deseando que logre un impacto positivo en nuestro país. Alimentación para la Salud es una plataforma académica que contiene información diversa enfocada en la nutrición en México y que está orientada para público en general, para profesionales de la salud y para tomadores de decisiones. Es una realidad que la educación y la información basada en evidencia es la mejor herramienta para mejorar la nutrición y prevenir las enfermedades relacionadas con la misma. De manera que el objetivo de los profesionales de la salud no sea lograr atender cada día a más pacientes, sino que todas aquellas personas que aún no lo son no se conviertan en un paciente más. El día de hoy contaremos con las ponencias de dos líderes de opinión de talla internacional. Comenzaremos con el doctor Carlos Aguilar Salinas, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como doctor en investigación médica. Realizó su estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de Washington University en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y actualmente es investigador en Ciencias Médicas F, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. En el año 2018 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. Sus líneas de investigación se centran en la epidemiología, fisiopatología y el tratamiento de las dislipidemias, de la diabetes tipo 2 y de los componentes del síndrome metabólico. Tiene más de 360 artículos científicos publicados, un índice H de 60 y más de 24,000 citas bibliográficas. Actualmente es director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La presentación del doctor Aguilar se titula Alimentación para la Salud, una propuesta académica con diversidad de acciones dirigidas a mejorar la nutrición en México. Gracias, doctor Aguilar. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Martagón, por la presentación. Compartiré mi pantalla. El perfil epidemiológico de nuestro país está dominado por enfermedades crónico-degenerativas. En esta lámina les muestro los datos más recientes publicados para México que muestran los principales padecimientos que modulan la mortalidad y los años de vida con calidad. Entre más grande sea el cuadro y más intenso sea el color, es mayor la contribución de este padecimiento. Como ustedes pueden observar, la diabetes, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal, el infarto cerebral dominan en buena medida este panorama. Todos estos padecimientos tienen en común un factor, que es una alimentación deficiente. Pese a los esfuerzos hechos en las últimas 3 décadas, la mortalidad en relación a cardiopatía isquémica y a la diabetes se ha mantenido entre las más altas en nuestro continente. En particular, México ocupa el 6º lugar en la prevalencia de diabetes y es el primer lugar en la contribución de la carga global de enfermedad para la nefropatía diabética. Lo mismo sucede para la cardiopatía isquémica, en la cual, contrario a lo que ha sucedido en otras latitudes en el mundo, la contribución a la mortalidad general se ha mantenido a la alza. El mismo esfuerzo del grupo de la carga global de enfermedad que generó los datos anteriormente demostrados identifica a los factores relacionados con la nutrición como uno de los principales motores para que los factores antes descritos persistan siendo un problema de salud a nivel nacional. Como ustedes pueden observar en la lámina, no hay ningún otro factor que sea modificable que contribuya de manera más contundente al número de muertes por 100,000 habitantes que la alimentación. Por ello, consideramos que una política pública central para revertir estos fenómenos
es lograr una alimentación adecuada de la población. La alimentación inadecuada tiene muchas expresiones, desde a un aporte insuficiente de calorías, proteínas y micronutrientes en los primeros 1000 días de vida, hasta la exposición de una alimentación rica en azúcares simples, grasas saturadas y con un valor nutricional limitado a partir de la adolescencia. Todos ellos contribuyen a la larga en la aparición de las principales causas de consulta por nuestros médicos de primer contacto, por las enfermedades que causan discapacidad de manera temprana, como es la diabetes, y a las principales causas de muerte que ya les he mencionado. La alimentación promedio en nuestro país se caracteriza por tener un exceso en algunos alimentos, pero también es insuficiente en muchos otros componentes. No entraré en detalle porque tendremos el privilegio de escuchar al doctor Juan Rivera en una exposición magistral que nos hablará de la composición de los alimentos en nuestro país usando los datos de las encuestas nacionales de salud. Lo que quiero presentar como mensaje en esta lámina es que no basta con satanizar algunos alimentos. Existen muchas opciones alimentarias que son indispensables en la alimentación, que no son consumidas de manera suficiente en nuestro país, y no por falta de acceso, sino porque nuestra población no ha recibido la orientación alimentaria para estimular su consumo. La selección de los alimentos depende de un proceso que tiene dos extremos. En uno de ellos está el individuo que, basado en sus conocimientos, creencias y preferencias, hace elecciones muchas veces más reactivas que informadas y basadas en evidencia. Y en el otro extremo está el entorno que que determina cuáles son los alimentos que están cerca de cada uno de nosotros y favorece o complica el acceso a diversas opciones de alimentación. En ese proceso, la educación alimentaria puede incidir de manera fundamental. A través de aportar la información a nuestra población que les permita tomar decisiones basadas en la mejor evidencia posible. Varios de los procesos ambientales pueden ser revertidos y favorecer que cada uno de nosotros, sin importar en qué entorno nos encontremos, podamos mejorar nuestras decisiones en la selección de los alimentos. En esta administración se han tomado algunas acciones que han disminuido o van a disminuir el acceso a algunos alimentos que no son favorables, como la introducción de medidas fiscales para reducir el consumo de alimentos industrializados a través del etiquetado frontal que permita a la población identificar de manera razonada si un alimento es recomendable de ingerir o no, a través de generar canastas de alimentos para tener una alimentación culturalmente apropiada y a través de reforzar la lactancia materna y regular las mejores opciones de alimentación complementaria. Estas acciones generarán un entorno favorable para la adopción de un estilo de vida saludable. Sin embargo, tomando en cuenta la epidemiología de nuestro país, en la cual más del 75% de la población de acciones complementarias. Nuestro esfuerzo Alimentación para la Salud busca sumar a este esfuerzo. Este subgrupo de la población requiere además asesoría, requiere generar conciencia de enfermedad, de los riesgos a los cuales se está exponiendo por tener una alimentación saludable, y muchos de ellos, a pesar de que están conscientes de que no tienen la mejor alimentación posible, no encuentran alternativas de solución para cambiar su estilo de vida. A través de la orientación alimentaria creemos que podemos incidir a través de este proceso y complementar los esfuerzos que se están haciendo en la actualidad. ¿Cuáles son las barreras que se enfrentan con mayor frecuencia? Sin duda el nivel socioeconómico es algo que no podemos negar. Sin embargo, en muchas ocasiones es un mito que una alimentación saludable es más cara. Existen muchas opciones que son de bajo costo, que informando de manera adecuada a la población se puede favorecer su consumo.
y esto a través de la motivación y el empoderamiento de la población con conocimientos basados en la mejor evidencia posible. Se puede cambiar los métodos de selección de los alimentos. Asimismo, es necesario considerar que existen otras barreras comunes, como la depresión, los trastornos de conducta alimentaria, fenómenos culturales o el acceso facilitado a algunos alimentos industrializados. Todo esto se puede revertir a través de información, de asesoría y de consejería por profesionales de la salud adecuadamente informados que motiven el cambio que requiere nuestra población. Una tradición de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Nutrición es fortalecer y diseminar la educación alimentaria. La educación alimentaria es un proceso que busca empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y de la salud. No es simplemente aportando información, es identificando los motores que determinan la elección de los alimentos, identificando las barreras que impiden tener una alimentación saludable, como se cumplen los objetivos de la educación alimentaria. Y por ello debe haber información para todos los perfiles de nuestra población, dado que las barreras son múltiples y heterogéneas. A través de la educación alimentaria, que es una tradición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se busca generar que todas las personas puedan tener acceso a alimentos saludables, eliminando con ello barreras motivadas principalmente por la falta de información. El proceso no termina con ello, se debe de incluir a todos los sectores relevantes en las políticas alimentarias y mejorar la información disponible para la construcción de políticas públicas. Quedaría muy corto un esfuerzo centrado en la medicalización de la nutrición. Se requiere de un enfoque multidisciplinario que permita influenciar a los tomadores de decisiones para implementar políticas que promuevan dietas saludables. La Dirección de Nutrición del Instituto ha sido la escuela de una buena parte de los líderes en el campo de nutrición de nuestro país. Aquí fue donde se originó el plato del buen comer, que sigue siendo hasta ahora el marco de referencia en las normas de alimentación que sigue en nuestro país. Para privilegiar este esfuerzo y en colaboración, consiguiendo un espíritu multidisciplinario, nos unimos al Programa Universitario de Investigación en Salud y a la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey para crear una iniciativa académica que sume en los esfuerzos de todos los líderes en el campo para mejorar la alimentación de nuestra población. Este proyecto, conocido como Alimentación para la Salud, tiene como meta ser una iniciativa creada con un enfoque académico libre de conflictos de interés que ayudará a la población para adoptar una alimentación saludable y que servirá de referencia para el análisis y seguimiento de políticas públicas sobre alimentación y el control de las enfermedades metabólicas. Queremos contribuir al ambiente relacionado a la nutrición con 5 productos. El primero es generar un reservorio de información nacional e internacional, del cual les hablaré con mayor detalle láminas adelante. Segundo, queremos generar a través del trabajo multidisciplinario de las 3 instituciones, identificar cuáles son las áreas donde no existe información suficiente y discutir en foros abiertos qué tipo de estudios se requiere para generarlos. Todo esto en el mejor de los ambientes académicos y basado siempre en la evidencia disponible en nuestro país. Y para el público y los profesionales de la salud, se ha generado una gran cantidad de materiales para que se genere la conciencia de enfermedad, se identifique cuáles son las barreras principales para tener una alimentación inadecuada y que se les oriente a tener las soluciones asequibles a su entorno. Todo esto usando una estrategia de comunicación y difusión moderna, multidisciplinaria, basada en redes sociales y en seminarios virtuales como el que estamos teniendo. Para ello, los 3 líderes del proyecto son, a través del Programa Universitario de Investigación en Salud, el doctor Samuel Ponce de León,
a través del TEC Salud, el doctor Jorge Valdés García, y en representación del instituto, su servidor, Carlos Alberto Aguilar Salinas, director de nutrición. Siguiendo este espíritu académico, cada institución contribuyó con un panel de expertos que forman el comité editorial de este portal. Por parte de la UNAM, además del doctor Ponce de León, participan el doctor Antonio Villarromero, la doctora Marcia Iriart, la doctora Elvira Sandoval y la maestra Mariana Valdés. Por parte del TEC Salud, además del doctor Martagón, quien coordina esta sesión, la doctora Luz Leticia Elizondo, la doctora Daniela Gordillo, la maestra Brenda Ceballos, la maestra Yareni Yunuen Gutiérrez, la doctora María Luisa Belli y la maestra María Verónica Flores Bello. Y por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, diversos representantes de la Dirección de Nutrición y de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, entre los cuales destaca la doctora Donaji Gómez Velázquez, la maestra Gabriela Galán Ramírez, al mismo doctor Martagón, la doctora Ivette Cruz Bautista, coordinadora de la unidad, y las doctoras Mariana Quintana Díaz, el doctor Alejandro Campos y la doctora Diana Laura Castro Garrido. Nuestro esfuerzo busca llegar a la mayor audiencia posible y para ello teníamos que individualizar nuestros mensajes. Se construyeron 3 líneas de comunicación para el público general y pacientes con enfermedades metabólicas, para la comunidad científica y para tomadores de decisiones. A continuación les mostraré cuáles son los mensajes que tenemos para cada uno. En esta lámina ustedes pueden observar la parte del portal que está dirigida para el público general. En ella se crearon una serie de documentos entendibles para todo el público, basado en imágenes, en infografías, que primero traten de concientizar a la población sobre cuáles son los hábitos de alimentación que contribuyen a la generación de enfermedad. Asimismo, se identifican los hábitos de alimentación que se consideran sostenibles y que se requiere de fortalecer para tener una alimentación ecológicamente sostenible y accesible para toda la población. Hemos tratado de ser lo más pragmático posible. Por ejemplo, se crearon ejemplos de menús familiares gracias a la contribución de la licenciada Bueno, de la Dirección de Nutrición de este instituto, en el cual se colecta los alimentos de cerca de un mes, incluyendo lo que se tiene que comprar, cómo se tiene que preparar, los métodos de preparación y el contenido nutricional, para que familias que no tengan el tiempo suficiente para hacer las selecciones adecuadas puedan descargar estos documentos y seguirlo en su rutina diaria. Estos menús son de lo más diverso, de tal manera que cubra la mayoría de las preferencias de nuestro auditorio. Asimismo, se crearon una gran cantidad de documentos que identifican las barreras principales por las cuales no se tiene una alimentación saludable, y a través de ellas se ofrecen soluciones que son viables, que son de fácil implementación, de tal manera que el público y nuestros pacientes puedan dar ese paso más adelante para resolver las causas por las que no tienen una alimentación adecuada. Para los académicos, con el esfuerzo de las 3 instituciones, y agradezco en especial a los integrantes de la Dirección de Nutrición del Instituto, se crea una gran cantidad de revisiones, de textos que identifican los temas en el campo de nutrición que son más controversiales y representan la experiencia de cada una de las instituciones en este campo. Por ejemplo, por azar, en esta lámina les muestro un trabajo generado por la doctora Josefina Morales, jefe de uno de los departamentos de esta dirección, en el cual ella discute la contribución de los ácidos grasos trans en los problemas relacionados a la salud en nuestro país. Y se ofrecen algunas alternativas para regular su contribución a la aterosclerosis y otras enfermedades. Asimismo, se discuten algunos temas como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, temas que son controversiales y que el auditorio encontrará una gran cantidad de ruido en los medios de comunicación,
Aquí se busca tener el enfoque más académico posible y convertirnos en un portal que sea referencia para comunicadores, para público en general, para académicos, donde encontrarán información libre de sesgos con la mejor evidencia posible. Asimismo, para los tomadores de decisiones se recolectaron todas las guías relacionadas a la alimentación que consideramos más relevantes. Se identifican también planes de acción de diversos países que han implementado acciones similares a lo que ha sucedido en nuestro país o incluso que han tenido otras filosofías, de tal manera que sea este portal un marco de referencia para discutir políticas públicas y aquí encontrarán las fuentes de información más importantes. Como un valor adicional, se pidió a diversos expertos generar textos en los temas de mayor relevancia. Se generaron textos sobre políticas alimentarias en México, sobre alimentación y enfermedades metabólicas y nutrición en los primeros 1000 días. Los invito a revisar estos textos, los cuales son, afortunadamente, gracias a la generosidad de los colaboradores en este esfuerzo, de libre acceso. Estos artículos podrían haber sido publicaciones en revistas indexadas y se comparten para todo el público, ya sea en archivos PDF o en artículos descargables en formato Word. Asimismo, gracias a la política de datos abiertos que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública, ustedes encontrarán un vínculo a la encuestoteca donde encontrarán todos los datos de las encuestas nacionales de salud. Este es un privilegio tener este recurso de información viva para el análisis de los patrones de alimentación y de salud de nuestro país. Quisiera resaltar algunos de estos artículos. Por ejemplo, en Nutrición en 1000 días se hace una serie de revisiones basadas en evidencia, algunas de ellas sobre las áreas de oportunidad para mejorar la nutrición en nuestro país. Los invito a revisar este texto, todos ellos preparados por expertos en el campo. Uno de los valores que quisiera resaltar de manera más insistente es la creación de un reservorio de información. Este esfuerzo, en el cual colaboraron múltiples estudiantes, pasantes e integrantes de la Dirección de Nutrición del Instituto, resultó de un trabajo colaborativo por cerca de 6 meses, en el cual se hizo una revisión sistemática basado en palabras claves generadas por expertos, que colectó toda la información publicada en relación a nuestro país de 1990 al 2020. Se usaron como fuentes de información los buscadores PubMed, Scopus, Liliax y Redalyc. Se filtró toda la información que se descargó, que representó cerca de 49.706 artículos, de los cuales 17.811 son de libre acceso. Todos los artículos fueron clasificados y se identificaron diversos parámetros que haría factible cruzar la información a través del buscador. En el portal ustedes encontrarán este repositorio ayudado con un motor de búsqueda que sirve a la misma lógica del portal de Google, donde ustedes pueden poner una palabra en la parte de abajo, como se muestra en la lámina, y cruzarlo hasta por 4 otras palabras claves. Encontrarán ahí un manual para hacer la búsqueda de para hacer el uso, explotar al máximo este reservorio. Aquí les muestro el resultado de una búsqueda. En este caso se hizo la búsqueda con la palabra diabetes y se descargaron cerca de 100 artículos tan solo del último año. Pues escogí esta lámina en particular para mostrarles aquellos artículos que son de libre acceso. Aparece el vínculo y ustedes pueden observar el PDF en el portal y asimismo ir a la fuente original. Cada una de estas búsquedas se pueden convertir en archivos de Excel que el usuario puede descargar en su computadora y preservar el trabajo realizado. Cada uno de los artículos incluye los autores, la revista, el año, el tipo de población que fue incluido y si hay algún subestrato que requiere de ser analizado por separado. Por ejemplo, en el último de los artículos se incluyeron solamente personas con enfermedades metabólicas. Este trabajo no termina con la publicación de este portal. Queremos, a través del esfuerzo de las 3 instituciones, hacer una hoja de ruta
donde se identifiquen las áreas del conocimiento donde no existe información suficiente y el tipo de estudios que se requieren para crear la evidencia faltante. Estamos trabajando en un foro que servirá de un espacio para la discusión viva de todos los académicos y del público general. Trabajamos también en un espacio de información de asesoría en tiempo real para los pacientes y para cualquier persona que sea usuaria de nuestro portal para ayudarles a la adopción de un estilo de vida saludable, y usaremos una estrategia de comunicación contemporánea representativa para todos los estratos de nuestra población basada en redes sociales y seminarios vía internet como el que estamos teniendo. Y por ello se ha abierto espacios en las redes sociales. Aquí les muestro el Twitter de este esfuerzo y además la página de Facebook que ya está funcionando desde hace algunos días, y los invitamos a hacer uso de este recurso. Es decir, sumamos toda la tecnología que está a nuestro alcance para llegar el mensaje a la población. Así, en suma, el proyecto Alimentación para la Salud es un esfuerzo de colaboración de 3 instituciones líderes con un valor agregado, que es para la población general brindar información útil y asesoría para la adopción de una alimentación saludable. Para la comunidad científica, crea un reservorio con información publicada en el país sobre la nutrición y sus determinantes. Contarán además con artículos preparados por expertos y revisiones originales. Y para los tomadores de decisiones, una recolección de todos los documentos que son referencia local e internacional, y queremos ser un foro de discusión para discutir las políticas públicas. Y usaremos la mejor evidencia disponible usando los métodos contemporáneos basados en redes sociales y seminarios en línea. Termino mi presentación dando las gracias a todos los que han hecho posible este esfuerzo. Primero a las 3 instituciones que son las que identificaron esta área de oportunidad y sumaron sus esfuerzos de manera desinteresada. Por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, expreso mi gratitud a todo el equipo de la Dirección de Nutrición y de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, en particular a las personas que observan en la lámina. Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto de todos ellos. Asimismo, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconozco el apoyo sólido del doctor Samuel Ponce de León y de su equipo, y por parte del TEC de Monterrey al doctor Jorge Valdés, y destaco en especial el trabajo del doctor Alessandro Martagón, quien ha sido un vínculo invaluable entre todas las instituciones. Y por último, resalto al equipo de todos los estudiantes, pasantes, residentes y profesionales de la salud que colectaron la información que está en nuestro reservorio. Muchas gracias por su atención, y ahora tendrán el privilegio de escuchar al doctor Juan Rivera. Adelante, doctor Martagón. Muchas gracias, doctor Aguilar. Sin duda, es un reto mejorar la nutrición en nuestro país. Sin embargo, a través de acciones como Alimentación para la Salud, vamos dando importantes pasos hacia ese camino. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia magistral del doctor Juan Rivera Domarco. El doctor Rivera cuenta con estudios de licenciatura en Nutrición y Ciencias de Alimentos, maestría y doctorado en Nutrición Internacional, con área de concentración en Estadística y Epidemiología. Ha sido investigador y académico de reconocido prestigio, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 3, con nombramiento de investigador en Ciencias Médicas F de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha generado más de 400 comunicados científicos, especialmente en el área de la salud pública y la nutrición, incluyendo artículos en revistas científicas. Ha participado como editor o autor de 56 libros y como autor o coautor de 112 capítulos de libros y de trabajos de divulgación o en extenso. Sus trabajos publicados han sido citados en más de 17,000 ocasiones en diversas revistas de circulación nacional e internacional. En 1993 recibió una invitación
para integrarse al entonces Centro de Investigaciones en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, institución en donde ha realizado gran parte de su trayectoria académica y laboral y actualmente es director general del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Rivera Domarco nos presentará el impacto de una alimentación incorrecta en México. Muchas gracias, doctor Rivera. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y agradezco mucho a mi colega y amigo, el doctor Carlos Aguilar Salinas, por haberme invitado a esta importante presentación del portal, la plataforma virtual Alimentación para la Salud, que como todos vimos, pues va a ser un instrumento clave para la educación de la población en general, para los tomadores de decisiones y para los especialistas en alimentación, enfermedades crónicas. Muchísimas gracias, Carlos, y felicidades por esta muy buena iniciativa. Pues voy a empezar, hablando primero del estado de nutrición de la población mexicana. Y empiezo mostrando esta gráfica que nos habla de la historia del estado de nutrición de los mexicanos desde que empezamos las encuestas nacionales de nutrición, desde el 88. Y quiero que vean cómo México ha sido muy exitoso en disminuir la prevalencia de desnutrición crónica o baja talla, pues que empezó con 26% y ahora llegamos a 14% en el año 2018-19. Pero algo que quiero hacer notar es que el descenso que habíamos visto durante varias décadas se ve interrumpido en este último periodo, lo que es de preocupar. Este 14.2 no es estadísticamente distinto al 13.6, pero nos habla de una tendencia que no es la que queremos. Por otro lado, la emaciación o desnutrición aguda pues se ha ido disminuyendo notablemente y en términos de sobrepeso y obesidad mantenemos prevalencias entre 7 y 10% con una pequeña disminución recientemente. Y en términos de sobrepeso y obesidad, México también tiene un problema serio. Vemos aquí también la historia en niños escolares, mujeres adolescentes, mujeres adultas. En todos los casos vemos aumentos. En el caso de escolares ha habido una estabilización, pero en adolescentes seguimos viendo aumentos en el 2018 y en mujeres en edad fértil también. En mujeres en edad fértil de 20 a 49 años pasamos de 34% en 1988 de la suma de sobrepeso y obesidad a 75% en el 2018 y en el caso de adolescentes 12 a 19, mujeres de 11 a 41%. Y vemos aquí, en el caso de los hombres, también seguimos aumentando, tal vez en un poco de menor grado, y en el caso de los adultos, pues tenemos este aumento también desde el año 2000 en adelante. Tenemos una historia más corta con datos en hombres. Y estos son datos ya de la ENSANUD 2018, pero para el total de adultos, ya incluyendo 18 años y más. Y ahí llegamos en mujeres hasta casi 77% y en hombres hasta 73%. Les recuerdo que los datos que vimos antes eran de mujeres en edad fértil. No hay mucha diferencia, pero sí vemos un aumento de obesidad del 2012 al 2018, que ya no es tan alto como antes porque posiblemente estamos ya alcanzando el techo. Pero lo que ha ido sucediendo es que aumenta la obesidad a costa del sobrepeso. ¿Y por qué tenemos desnutrición y obesidad simultáneamente en México? Tenemos esta doble carga. Bueno, primero tenemos que platicar sobre la alimentación y salud. Carlos ya nos hablaba de que de todos los factores modificables, la alimentación es el factor más importante en la carga de la mortalidad y de la enfermedad en México.
Y sabemos que una buena alimentación es el pilar fundamental de la salud y del desarrollo de capacidades de niños y adolescentes, que una alimentación insuficiente lleva a la desnutrición, principalmente en los primeros 1000 días de vida, como también Carlos lo mencionaba. La mala alimentación infantil causa desnutrición y aumenta riesgos futuros de enfermedad. Y la mala alimentación es también el principal factor en el desarrollo de sobrepeso y obesidad, desde luego junto con otros factores como la actividad física. La obesidad es un factor de riesgo de varias enfermedades crónicas y aumenta el riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19, como lo hemos visto lamentablemente en el año pasado. La obesidad es una enfermedad multifactorial que obedece a factores genéticos, fisiológicos, hormonales, psicosociales, ambientales y, por cierto, es una enfermedad que está muy estigmatizada y que es parte de lo que debemos luchar para que se entienda la obesidad como enfermedad y no se estigmatice. La obesidad per se aumenta el riesgo de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias y de 14 tipos de cáncer, que llevan todas a discapacidad, mortalidad temprana, reducción de la calidad de vida y de altos costos en salud. La obesidad, la diabetes y la hipertensión, como decía yo antes, aumentan el riesgo de infección de SARS-CoV-2, pero también de admisión a cuidados intensivos y de muerte por COVID-19. Y los riesgos relativos son bastante elevados. Algo muy importante es pensar que nuestra alimentación, además de la relación que tiene con la salud, está relacionada con la sustentabilidad del planeta, con el medio ambiente. Nuestro sistema alimentario provee sustento a alrededor de 7.700 millones de personas en el mundo y 126 millones de mexicanos, pero ha sido incapaz de erradicar la inseguridad alimentaria y la desnutrición, que en México aún tienen altas prevalencias. Además, está propiciando una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles y muertes prematuras. Más aún, nuestro sistema alimentario, el mismo que está proveyendo el sustento a 126 millones de mexicanos, también está contribuyendo a la degradación del ambiente debido al uso excesivo en la producción de alimentos, de agua, tierra arable, producción de gases de efecto invernadero, la eutrofización de mares, de lagos, de ríos y la pérdida de la biodiversidad en general. Además, se desperdicia casi 1/3 de los alimentos en el mundo. Por tanto, urge transformar nuestro sistema alimentario a uno que sea saludable, que sea sostenible y que contribuya también a la equidad. Algo muy importante que también mencionó Carlos es que la lactancia exclusiva es fundamental para la alimentación. Y la lactancia exclusiva en México, lamentablemente, es una práctica que es, comparada con otros países latinoamericanos, es bastante inadecuada. Pero hay buenas noticias. Del 2012 al 2018 pasamos de 14% de niños menores de 5 meses, con lactancia exclusiva, niños de 0 a 5 meses con lactancia exclusiva, a 28%, se duplicó y vimos avances importantes tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, este 28% es muy por abajo de muchos países en América Latina y de las recomendaciones internacionales, de modo que sigue siendo una asignatura pendiente. Por otro lado, los niños menores de 2 años tienen una alimentación complementaria inadecuada. Por ejemplo, consumen cantidades muy altas de bebidas azucaradas. Consumen, por ejemplo, en los menores de 2 años, en un día típico, 47% consumen bebidas azucaradas, excluyendo los lácteos con azúcar.
y 17% consumen lácteos con azúcar añadida. De modo que, pues más del 50% de los niños están todos los días consumiendo bebidas con azúcar. Esto es muy importante porque los niños a esta edad se habitúan al sabor dulce y siguen consumiendo bebidas azucaradas a lo largo de la vida. Hablaremos después sobre los efectos adversos que causan en general la azúcar adicionada y las bebidas azucaradas. El consumo de bebidas azucaradas ya por grupo de más discreto de edad en las últimas 24 horas fue de 12% en menores de 6 meses. Fíjense nada más, tan temprano y ya están tomando bebidas azucaradas, 36% en los niños de 6 a 11 meses y 2/3 de los niños de 12 a 23 meses. Y el consumo de lácteos con azúcar fue de 1% en menores de 6 meses, 9% en 6 a 11 y 26% en niños de 12 a 23 meses. Estos son alimentos que contribuyen ya sea a reducir el riesgo o aumentar el riesgo de enfermedad y muerte por el consumo de estos alimentos. Y vemos que los alimentos que reducen riesgo son frutas, vegetales, nueces y semillas, granos enteros, leche, y aquí tenemos enfermedad coronaria, cardiovascular y varios tipos de cáncer y también diabetes, pero también hay alimentos que aumentan el riesgo de enfermedad y muerte, carnes rojas, embutidos, bebidas azucaradas y en general todos los azúcares adicionados y los alimentos y bebidas ultraprocesados. Todos estos aumentan enfermedad, muerte y en el caso de alimentos ultraprocesados aumentan el consumo de energía y el sobrepeso y la obesidad. En México, el consumo de azúcares añadidos es muy alto. La OMS recomienda no consumir más del 10% del total de las calorías de un día en azúcares adicionados y recomienda irse a 5% o menos porque hay beneficios adicionales para la salud. En México, en promedio, estamos por arriba del máximo, 12.5% del total de energía, y vemos cómo entre 57 y 84% de los niños de la población mexicana de distintas edades consume bebidas azucaradas. Esto es sumamente elevado. Alrededor de 2/3 de los mexicanos en promedio están consumiendo un exceso muy alto de bebidas azucaradas. También sabemos que los alimentos ultraprocesados resultan en mayor consumo de calorías y aumento de peso. En este estudio, en donde se hizo un ensayo aleatorizado en el que adultos recibieron ya sea dieta basada en alimentos ultraprocesados o dieta no procesada, y después se cambió el grupo, es decir, fue cruzado, encontramos que cuando las personas consumían dietas no procesadas, tenían un consumo de calorías alrededor de 500 calorías menos por día que cuando comían alimentos procesados y ganaban alrededor de 1 kilo aquellos que consumían bebidas azucaradas. Por lo tanto, hay que limitar el consumo de estos alimentos también. Esto nos lleva a la necesidad de modificar la dieta mexicana. Esta es la dieta mexicana actual, expresada en porcentaje del total de calorías que contribuyen diferentes grupos de alimentos. Y aquí dividimos, esta diapositiva presenta 6 grupos de alimentos esenciales, saludables, que debemos consumir, y 2 grupos de alimentos que son calorías discrecionales, que debemos consumir, pero en cantidades muy pequeñas porque dañan la salud. Y así vemos que en cereales los mexicanos estamos consumiendo 33%, pero consumimos muchos cereales refinados. La recomendación de la misma recomendación de las guías mexicanas actuales nos habla de un consumo
alrededor de lo que estamos consumiendo o un poquito más. Pero vemos cómo en frutas y verduras comemos mucho menos que las recomendaciones, en leguminosas como frijoles y oleaginosas como nueces y semillas también consumimos mucho menos. En leches y derivados lácteos estamos más o menos bien. El problema es que muchas de las leches tienen azúcar adicionada y en cambio en cárnicos tenemos un consumo muy alto de carnes rojas, muy alto, y consumo de embutidos que debe consumirse pues lo menos posible y por lo tanto consumimos mucho más de lo recomendado por las guías mexicanas. En aceites y grasas estamos más o menos bien y en bebidas azucaradas comemos mucho más de lo que se requiere y productos ultraprocesados también. Y aquí entonces una de las recomendaciones es que debemos aumentar cereales altos en fibra, frutas y verduras, leguminosas y oleaginosas, evitar lácteos con azúcar, reducir carnes rojas y embutidos, reducir bebidas azucaradas notablemente y reducir alimentos ultraprocesados. Estas son las guías alimentarias que se basan solo en sus efectos en salud. Hay una dieta de referencia de Eat Lancet que publicamos en el año 2019 y en donde mostramos que con una dieta muy alta en vegetales y baja en proteínas de origen animal y lácteos, logramos no solo mejorar la salud, sino mejorar también el medio ambiente, es decir, reducir el riesgo de que nuestro planeta llegue a situaciones en donde se transgreden los límites planetarios y donde pudiera haber incluso extinción de nuestra especie. Entonces necesitamos nuevas guías para una alimentación saludable y sostenible. Y nosotros publicamos un artículo apenas la semana pasada en el American Journal of Clinical Nutrition, en el que recomendamos reducir la cantidad de cereales refinados, cereales con exceso de grasa y azúcar, es decir, todos los alimentos procesados que tienen mucha grasa y azúcar, aumentar vegetales y frutas, reducir lácteos con exceso de azúcar, reducir carnes rojas y carnes procesadas, aumentar pescado, leguminosas y oleaginosas y reducir azúcar adicionada, confitería y postres y bebidas azucaradas. Y esto nos lleva entonces a una recomendación, y aquí me voy a detener un poquito. Esta en azul clarito tenemos la recomendación de la dieta de referencia de Eat Lancet, de la comisión Eat Lancet, que es una dieta de referencia internacional para reducir el riesgo de enfermedad y muerte, pero también reducir el riesgo de deterioro ambiental. Entonces, por ejemplo, en cereales se recomienda aquí el consumo de alrededor de 600 kilocalorías. Y vemos aquí GAM son las guías alimentarias mexicanas actuales que recomiendan un poco más de cereales. Pero fíjense que tanto las dietas Eat Lancet como las de referencia, las guías mexicanas recomiendan el consumo de granos enteros, de cereal de grano entero. Nosotros generamos una nueva recomendación que, inspirada en la dieta de Eat Lancet, pero adaptada a la situación mexicana, propone el consumo de cereales parecido a la Eat Lancet, pero dejando un poco de cereales refinados y reduciendo un poco cereales enteros por la realidad del consumo dietético mexicano. Y junto a eso, veamos ahora qué consumen los adultos mexicanos. Pues los adultos mexicanos en amarillo están consumiendo muchas más granos de lo recomendado por las tres referencias, tanto Eat Lancet, las guías actuales y la nueva propuesta de nuestro artículo en el American Journal of Clinical Nutrition. En las zonas urbanas se consume también más, en las zonas rurales mucho más,
y la población indígena también mucho más. Pero una buena noticia es que la población indígena y zonas rurales consumen una cantidad bastante buena de cereales de grano entero, muy similar a las recomendaciones tanto de Eat Lancet como de las guías mexicanas, como de nuestras nuevas recomendaciones. De modo que en México, a través del consumo de tortilla, podemos satisfacer necesidades de granos enteros. Alimentos proteínicos, la dieta Eat Lancet propone muy poquito de origen animal. La dieta de referencia, las guías de México actuales están recomendando más y nosotros recomendamos un poco menos que las guías actuales, pero más que la dieta de Eat Lancet por la realidad que tenemos en México. Y veamos que aquí, los únicos que se acercan a las recomendaciones son los indígenas, porque todos los demás están consumiendo cantidades muy altas de carnes y de proteínas de origen animal. En términos de verduras, todos los grupos consumen menos que cualquiera de las recomendaciones, frutas lo mismo, lácteos estamos un poquito más que la referencia de Eat Lancet y la referencia nueva nuestra, más o menos lo mismo que la referencia de las guías alimentarias. En grasas añadidas estamos relativamente bien, excepto población indígena, y en azúcares añadidos, en todas las edades y todos los grupos, estamos por arriba. Por tanto, debemos transitar hacia un sistema alimentario saludable, sostenible, justo como lo expresó el doctor Aguilar Salinas cuando habló de GISAMAC. Y para eso necesitamos un paquete integral multisistémico de acciones, dado el carácter multifactorial de la obesidad y el papel de diversos sistemas. Su prevención y control requieren de un paquete integral de acciones. Dicho paquete debe transformar el actual ambiente obesigénico en uno en el que la alimentación saludable y la actividad física se conviertan en las opciones por defecto. Además, se requiere información y comunicación educativa que genere en el individuo la voluntad de adopción de las opciones saludables. Esto lo propusimos en el libro La obesidad en México, Estado de la Política Pública y Recomendaciones para su Prevención y Control, un libro que está avalado por la Academia Nacional de Medicina, la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde tanto Carlos Aguilar Salinas como yo somos coautores. Y vean ustedes cómo las acciones se restringen en dos grandes acciones. Modificar el ambiente a través de regulaciones, de normas, de leyes y educación para generar en el individuo la voluntad de adopción de opciones saludables. Y aquí dibujamos este paquete integral de acciones que en un momento voy a detallar. Este paquete integral de acciones debe influir no solo en varios sistemas, el sistema alimentario, el sistema escolar, el sistema de salud y también el entorno alimentario, y tiene que tener un paquete de comunicación y orientación. Y en el sistema alimentario proponemos la producción, distribución y abasto de alimentos saludables con mínimo procesamiento, privilegiar a pequeños productores agropecuarios y producción agroecológica, fomentar el desarrollo de cadenas agroalimentarias amigables con el ambiente, dirigir subsidios agrícolas a la producción de alimentos frescos y saludables, reducir el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la producción y el consumo, y estándares nutricionales en compras gubernamentales. En otras palabras, que el gobierno compre alimentos saludables. En el sistema escolar, espacios escolares que promuevan la salud, la actividad física, la prevención de la mala nutrición, impartir asignaturas para promover estilos de vida saludables y sostenibles, fortalecer los lineamientos de venta de alimentos y bebidas saludables, regulaciones, garantizar la disponibilidad de agua potable en las escuelas y promover la actividad física. En el sistema de salud tenemos dos grandes componentes. Primeros 1000 días, atención prenatal, promoción de la lactancia,
promoción de la alimentación complementaria saludable, suplementos nutricionales cuando se requieran, acceso a servicios de salud preventivos, es decir, control del niño sano y esquemas de inmunización completos. Mucho de esto para evitar desnutrición, pero también para evitar ganancia de peso excesiva. Y sabemos que la desnutrición lleva a un aumento de ganancia de peso y de enfermedades crónicas en el futuro. Después, en el sistema escolar, también una consejería alimentaria mediante las guías alimentarias nuevas que estamos desarrollando, tratamiento integral de la obesidad y prevención secundaria de comorbilidades relacionadas con la mala alimentación. En el entorno alimentario, impuestos, alimentos y bebidas con baja calidad nutricional, etiquetado de advertencia, restricción de publicidad de alimentos dirigida a niños y transformar el entorno para promover la actividad física. Y finalmente, actualizar las guías alimentarias saludables y sostenibles, que ya lo estamos trabajando, y campañas de comunicación y orientación alimentaria a través de diversos medios. Algo muy importante es que este paquete integral multisistémico de acciones debe aplicarse como paquete. Ninguna acción aislada por sí sola es suficiente para resolver el problema. La suma de los componentes del paquete lo que dará los resultados esperados. Si queremos heredar a nuestros hijos un país más saludable y sustentable, si queremos que la siguiente generación de mexicanos sean personas sanas viviendo en un planeta sano, debemos todos contribuir a la aplicación de un paquete multisectorial, integral de acciones para alcanzar este objetivo. En conclusión, nuestro sistema alimentario no ha logrado superar la desnutrición e inseguridad alimentaria. Es un factor causal de la obesidad y enfermedades crónicas y del deterioro ambiental, y seguimos teniendo prevalencias elevadas de desnutrición, obesidad y enfermedades crónicas, y estos problemas son todos el resultado de una dieta inadecuada que debe cambiar. Se requieren reducción del consumo de azúcar adicionada, reducción de alimentos ultraprocesados, reducción de embutidos y carnes rojas, reducción de harinas refinadas y aumento en el consumo de leguminosas, oleaginosas, verduras, frutas y cereales de grano entero. Estos cambios requieren de este paquete integral del que ya hablamos para modificar los entornos alimentarios a través de lograr que la alimentación saludable y la actividad física ocurran por defecto y que se ofrezca información y educación para generar la voluntad de elección de estas conductas saludables. Si queremos que la siguiente generación de mexicanos sean personas sanas, debemos todos contribuir a la aplicación de un paquete integral multisectorial de acciones para lograrlo. Muchísimas gracias y nuevamente, Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de haber estado presente en la presentación de la plataforma virtual Alimentación para la Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Sin duda es imperativo continuar con iniciativas orientadas a mejorar la nutrición en México. Tenemos un par de preguntas que me gustaría que nos pudieran responder tanto el doctor Aguilar como el doctor Rivera. Hay un comentario aquí interesante, doctor Aguilar. Dice, tratar a la obesidad como enfermedad ya es una forma de estigmatizar. No todos los cuerpos gordos ni están ni necesariamente estarán enfermos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, doctor Martagón. Y antes de dar respuesta a esa pregunta, doy gracias al doctor Rivera por su magnífica presentación. Creo que las líneas de colaboración entre este proyecto y las acciones que presenta el doctor Rivera son paralelos y seguramente sumarán para cubrir todo el espectro de nuestra población. En cuanto al tema de estigmatización, me parece que es algo que ha sido una línea de investigación por muchos grupos. Justo lo que se busca es evitar la estigmatización.
Un artículo recientemente publicado en Lancet habla de una cultura de comunicación de todos los profesionales de la salud hacia la población en general sobre cómo evitar la estigmatización de la obesidad. Pero el hablar del tema no es sinónimo de estigmatización, por el contrario, es abrir oportunidades para que las personas que tienen un peso arriba de lo saludable encuentren soluciones, no solamente por el problema estético, que a final de cuentas es relevante, pero que lo que interesa es que las personas mantengan una funcionalidad adecuada y una expectativa de vida como la que les corresponde. El hablar de obesidad no es estigmatizarlo, al contrario, es abrir líneas de colaboración para encontrar soluciones. Muchas gracias, doctor Aguilar. Doctor Rivera, nos comentan aquí, la nutrición debe tener un mayor peso en los programas académicos de las escuelas de ciencias de la salud. Yo creo que no solo en las escuelas de ciencias de la salud, sino tanto en el sector público como en el privado y en todos los niveles. Se refiere al paquete integral multisistémico que usted nos acaba de comentar. No sé si pudiera profundizar un poquito más al respecto. Pues no puedo estar más de acuerdo. Obviamente, pues yo tengo el sesgo de la nutrición, pero Carlos lo decía muy claramente. Cuando nosotros vemos cuáles son los factores modificables más importantes que explican la carga de la enfermedad y la mortalidad, sin duda alguna la alimentación como un grupo grande de factores de riesgo es el más importante. De modo que si queremos hacer medicina preventiva, promoción de la salud, todo el personal de salud tiene que estar muy bien formado en el tema de alimentación saludable. Y ahora además yo digo, a todos nos interesa la salud planetaria, digamos, el mantener un entorno, un ambiente, una ecología saludable, y ahí también la alimentación es fundamental. De modo que yo sí creo que debería reforzarse mucho el tema de alimentación, de nutrición, en todos los programas que tengan que ver con formación de personal de salud en general. Muchas gracias, doctor Rivera. Doctor Aguilar, nos comentan aquí, el ser humano es un ser biopsicosocial espiritual. ¿Consideran que se debe abordar de manera integral este problema de salud pública, no solo tratar los síntomas y las complicaciones? Por supuesto, y esa es la filosofía que sigue todos los materiales que se generaban para el portal. Lo último que queremos es pensar que este es un problema exclusivamente médico. Las personas que contribuyeron al portal son expertos en todos los campos. Hay un enfoque social, un enfoque psicológico, un enfoque de implementación, de tal manera que se tiene que ver el problema desde todos los ángulos. No queremos hablar de síntomas, pero queremos traducir la mejor información para evitar que las personas se enfermen y para aquellos que ya están enfermos que tengan soluciones a sus síntomas. Muchas gracias. Y doctor Rivera, nos preguntan si se ha considerado el impacto que tienen los alimentos transgénicos en la salud. Ese es un tema muy controversial. De hecho, la evidencia científica sobre impactos adversos en la salud del humano de alimentos, tenemos evidencia contundente al respecto. Creo que hay bastante más evidencia que sugiere la posibilidad de que estos alimentos pudieran tener un impacto en el ambiente, sobre todo podrían tener un impacto en el balance ecológico que tenemos en las diversas especies. Pero sin duda alguna es un tema que requiere de mucho más investigación. Muchas gracias, doctor Rivera. No sé si antes de cerrar, doctor Ponce de León, doctor Rivera, doctor Aguilar, tengan algún comentario adicional que quieran agregar. No se escucha, Samuel.
Perdón. Me gustaría hacer un comentario final muy breve respecto a esta extraordinaria interacción que se ha podido conjuntar gracias a la iniciativa de todos ustedes. Carlos Aguilar, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad, colaborando en un proyecto que es de la mayor importancia para el país y para el mundo. Así que les agradezco mucho a todos, gracias a todos los asistentes y estamos pendientes de todo lo que se tenga que hacer para tratar de incidir de la mejor manera en la gravedad de este problema. Muchas gracias, Carlos, Juan, Alejandro, todos. Bye. Muchas gracias, pues agradecemos enormemente a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en el lanzamiento de Alimentación para la Salud, así como al doctor Aguilar y al doctor Rivera por sus valiosas contribuciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.